Hola, ¿cómo estás? Estamos en una nueva edición de Negocios son Negocios, espero que estés muy bien. Siempre de este programa transmitiendo energía positiva y alimentando el espíritu emprendedor y alimentando contextos institucionales que alienten justamente la creación de valor, la creación de riqueza y que permitan que transformemos nuestros sueños en realidad. Vamos a ir a presentar a las organizaciones que nos apoyan y venimos con el primer invitado. Bueno, estamos en Negocios son Negocios y vamos a charlar ahora con María Pía Estebecorena, ella es CEO de CE Imagen, y vamos a conversar con ella sobre la imagen de los candidatos y las redes. ¿Cómo estás, Pía? No se te escucha vos. ¿Sí? Gracias por la invitación. Sí, sé que no te escuchamos por algún motivo. El micrófono. Hola, a ver ahora. ¿Sí? Ahí sí, ahora sí. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Gracias, Pía. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Te queríamos preguntar y vamos a hablar sobre el tema, la imagen de los candidatos y las redes, ¿no? ¿Cuál es el rol que juegan las redes en la nueva política? Para empezar a hablar. Sí, bueno, es un tema clave, es un tema central. Y hoy me anoté algunas pautas cortitas para compartirte y para un poco pensar cómo se da esta comunicación, ¿no? Es importante por ahí pensar en dos momentos, ¿no? Uno, el momento de la campaña política en sí, que es un momento de siembra, ¿no? En donde uno comparte las ideas con su electorado, con el público en general, se da a conocer, ¿no? Y luego lo que es en sí la campaña electoral, que en verdad tiene que empezar 2 años antes de la fecha de las elecciones, ¿no? Y ese es un momento, vamos a decir que es un momento de cosecha, en realidad. Ya no se puede sembrar, sino que lo que se hace es cosechar lo que se fue gestando en los momentos de diálogo fuera de la expectativa electoral, ¿no? Cuando uno construye de a poco, el candidato va construyendo de a poco el poder, ¿no? En ese sentido, digamos, es un momento por eso decimos que es un momento de siembra, ¿no? Y acá aparecen algunos errores que son como fatales, ¿no? Uno es, a veces, el mal uso de la estrategia que utilizan los políticos por tratar de acercarse a ciertos segmentos. Por ejemplo, el caso de TikTok, ¿no? En el caso de TikTok tenemos a los políticos a veces fuera de alguna estrategia de comunicación y tratando de conquistar públicos que no están en su segmento, ¿no? Entonces aparecen con mensajes hasta por ahí ridículos, ¿no? Recuerdo algunos casos en particular de políticos argentinos que se fueron a ese segmento y que aparecieron haciendo performance o sin ninguna estrategia de comunicación pautada, ¿no? La verdad es que cuando uno ve eso, después se explica por qué los votos son los que manifiestan el avance o el retroceso de ese político, ¿no? Se plasma ahí, ¿no? Sin otro trasfondo, ¿no? Y un error también muy significativo es que a veces los políticos, y yo que trabajo con algunos políticos, tienen pautas estéticas basadas en su preferencia personal y no en la estrategia de comunicación. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hay un debate, por ejemplo, en la televisión, sobre todo en la televisión, ¿no? Más que en las redes, es fundamental saber el uso de los colores.
el candidato o el invitado que tiene un color más claro es el que va a sobresalir por el resto, ¿no? Y muchas veces esto no es tomado en cuenta, ¿no? Al igual que el lenguaje gestual. Cuando no le doy importancia, no tengo un media training serio, voy a cometer errores, pero de seguro, ¿sí? Incluso con el uso de la moderación del tono, de la forma de hablar, de la entonación, ¿no? Y cómo la manera en que mi voz transmite emociones, ¿no? Cómo yo puedo encender la pasión en las personas o directamente las puedo llegar a aburrir, ¿no? Por un tono monocorde, ¿no? De la voz. Bueno, ese tipo de cosas son las que son claves, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el exceso de rigidez o por ejemplo, al contrario, ¿no? Una incoherencia entre el mensaje político y lo que yo voy a decir y lo que yo muestro al actuar en las redes sociales, ¿no? Tiene que haber un mensaje que sea coherente, ¿no? Que tenga una línea de conducción en mi mensaje, si no, eso se desvirtúa y no sirve, ¿no? Y muchas veces hay políticos que se aferran mucho a su discurso como si estuvieran en el Parlamento. No, hay que olvidarse, hay que ver cuál es el canal que yo estoy usando, ¿no? Y hay que transmitir otra cosa, una emoción, no encerrarse en tener la razón y exponer. Y acá hay una cosa que es clave, menos es más. Menos argumentos con más poder de fuego, con más claridad, con menos palabras para sintetizar lo que yo quiero decir, ese es el mensaje certero. Y el mensaje que viene del corazón, ¿no? El mensaje que está ligado a la emoción, que va a emocionar, que apunta a emocionar al otro, ¿no? Ese es el mensaje que es efectivo realmente. Pero para hacer eso se necesita una estrategia de comunicación. Y esa estrategia de comunicación tiene que estar ligada a el segmento al que yo le hablo y al mensaje que yo quiero dar. Y acá te voy a poner un ejemplo. Cuando ganó Trump, lo hizo frente a Hillary Clinton, hablándole directamente al segmento al que él apuntaba, y ganó, ¿sí? Y esto es una estrategia muy clara. Cuando yo conozco el segmento y le hablo a ese segmento y no me empecino en captar todo el universo de votantes, que eso es una utopía, ¿no? Hay que entender que, y esto sí es algo que le cuesta mucho a los políticos entender, que las personas no tienen como eje central la política en sus vidas. El eje central son sus familias, su equipo de fútbol, los viajes que van a hacer en las vacaciones, etcétera, ¿sí? Y todo lo demás, bueno, compone la macro de las personas, ¿no? Y esto a veces a los políticos les cuesta un poco entenderlo, ¿no? Y aceptarlo. Cuando el político se da cuenta de eso y sobre todo no trata de contestar agresiones al que lo agredió, digamos como que el árbol no le tapa el bosque, es cuando el mensaje es realmente efectivo, cuando yo le estoy dando una explicación al que me sigue, a mi votante, ¿no? Y ahí hay como se produce un lazo verdaderamente muy emocional entre los electores y el político, ¿no? Sí, te pregunto si son más determinantes estos temas emocionales que vos justamente mencionabas. A veces se sobreestima la ideología como determinante del voto, que puede ser que en algunos segmentos sea determinante, pero en otros tal vez no tanto. O tal vez una personalidad, o lo que hablamos a veces, lo que se habla a veces de halcones o palomas, ¿no? Y cómo a veces el contexto puede hacer que sea más votable un halcón o una paloma, ¿no? Si el mundo, el país, la sociedad estalla por el aire y yo voy con un discurso de que no pasa nada, tal vez no gane la elección. Contrariamente, si voy con un discurso más halcón, digamos, es posible que muestre, digamos,
la personalidad y el tinte, digamos, de emociones que la gente puede interpretar como más adecuados para solucionar los problemas que ellos tienen. Exactamente, Martín, sí. Lo que, digamos, impacta es la personalidad del candidato, ¿no? Y es, en realidad, su energía. Por eso es tan importante el tema de la imagen en las redes, porque yo ahí no estoy defendiendo tanto cuestiones, digamos, como los podría defender en la parte legislativa, ¿no? En donde hay otras variables en juego, como datos duros, ¿no? Etcétera. Acá yo tengo que transmitir mi mensaje de la pasión que me enciende, de el lazo que puedo establecer emocional con las personas que me están escuchando, ¿no? Y eso se transmite mucho a través de lo visual, de la voz, de la entonación y sobre todo del mensaje claro, ¿no? Veo todos los días muchas veces políticos que son invitados a programas periodísticos y se envuelven en una espiral de datos duros y de cosas estadísticas que sí tienen un valor grande, pero quizás para un medio más gráfico, ¿no? Y no un medio en vivo. Y es lo que vos decís, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero despertar en los demás, ¿no? Cuando uno lo tiene en claro, por ahí puede ser un mensaje más halcón, ¿no? Y entonces está muy bien, pero tengo que enfocarme a que ese sea el objetivo, ¿no? Verdaderamente. Pía, muchísimas gracias. También hay otra cosa, hablando de esto de... perdón, te doy un dato último, sí. ¿querés? Sí, por ¿A favor. vos que te gustan los números? Mira, en los 90 se hizo un estudio y cada persona estaba expuesta por día, en periodos electorales a 2.000 mensajes por día, micromensajes, macromensajes, chiquititos, informaciones, etcétera, políticos, por día. 20 años después, ese número creció a 3.500. Ahora, ese mismo estudio dice que solo 1/3 de esos mensajes son recordados. Y lo que es peor es que apenas un 5% son recordados y comprendidos. Entonces, acá me quedo con esta parte del mensaje que te daba, ¿no? La síntesis. Ser claro, apuntar realmente a la emoción y no irse en chicanas políticas y dispersar la fuerza del mensaje. Pía, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y que nos aclares estos temas en un momento tan importante y definitorio para la Argentina. Hemos charlado con María Pía Estevecorena, CEO de CE Imagen. Muchísimas gracias y seguiremos charlando en estos momentos tan importantes para el país y América Latina. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Martín. Vamos a un pequeño corte y ya venimos.